días y bienvenidos una vez más a Colmena Tech. En esta serie de videos vamos a ver cómo crear nuestra primera API REST con Spring Boot. Pero como siempre vamos a hacer primero una introducción al tema. ¿Qué es REST? REST es un conjunto de restricciones con las que podemos crear un estilo de arquitectura software, la cual podremos usar para crear aplicaciones web respetando HTTP, el protocolo HTTP. ¿Y qué es API? API viene de Application Programming Interfaces y es un programa que permite que dos sistemas se comuniquen entre sí. Podríamos decir que es un servicio backend que se utiliza para conectar dos aplicaciones entre sí para intercambiar información en un formato estándar que suele ser XML o JSON. Entonces, ¿qué es una API REST? Una API REST o RESTful API o RESTful Service es una API o servicio web que cumple con la arquitectura REST. Hoy en día las API REST se han transformado en un estándar lógico y eficiente para la creación de servicios web, por lo que muchas empresas utilizan las APIs REST. ¿Cuáles son las restricciones que se deben cumplir para que la API sea RESTful? La primera que vamos a encontrar es el hecho de tener un cliente y servidor. El cliente no necesita conocer los detalles de implementación del servidor y el servidor se va a despreocupar de cómo son usados los datos que envía el cliente. Es decir, que cada uno se va a ocupar de su tarea sin preocuparse por la del otro. Otra restricción es que no van a tener estados las consultas, las requests. Cada petición o llamada que recibe el servidor debería ser independiente una de otra. Otra restricción es que van a ser cacheables, es decir, que se debe admitir un sistema de almacenamiento en caché. Esto va a evitar que repitamos varias conexiones entre el servidor y el cliente para recuperar el mismo recurso. Luego tenemos la interfaz uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a definir una interfaz genérica para administrar cada interacción que se produzca entre el cliente y el servidor, que lo va a hacer de una manera uniforme, lo cual va a simplificar y separar la arquitectura. Para que la interfaz sea uniforme, vamos a utilizar 4 operaciones que van a estar definidas por las especificaciones HTTP, GET, POST, PUT y DELETE. GET para la lectura, POST para crear, PUT para actualizar y DELETE para eliminar. Y también cada recurso de nuestra API o de nuestro servicio va a tener una URI o un identificador único a través del cual vamos a acceder a ese recurso. Y la última es que vamos a tener un sistema separado en capas. Es decir, que la estructura va a ser jerárquica entre los componentes y cada uno de estos componentes o capas va a llevar a cabo una funcionalidad específica dentro del sistema. Esto nos va a ayudar a mejorar la escalabilidad, el rendimiento y la seguridad. En nuestro caso, vamos a crear una API REST que nos permita comunicar un servicio web, una aplicación web, con una base de datos. Vamos a crear lo que se llama un CRUD o AVM. Como vemos en esta imagen, el cliente se va a comunicar con la API y la API va a ser la que se va a comunicar con la base de datos. Luego la base de datos va a enviar la información a la API y la API la va a devolver al cliente. Veamos ahora de qué se trata esto del sistema de capas. En un sistema de capas vamos a encontrar por un lado el cliente y por otro la API. ¿Ok? En el lado del cliente yo tengo un browser. Puede ser también una aplicación de Android o de iOS o cualquier aplicación que utilice el protocolo HTTP. Y dentro de la API tengo tres capas: un controlador, un servicio y un repositorio. Desde el cliente, lo que vamos a mandar a la API va a ser datos en formato JSON. Estos datos van a llegar en primera instancia a un controlador
Este controlador luego va a transformar estos datos JSON en una entidad ODTO de nuestro sistema. Van a pasar al servicio, que va a ser nuestra capa de negocio. Es decir, en ella se van a crear las modificaciones necesarias en los datos y recién ahí se va a llamar al repositorio. El repositorio va a ser el que se va a comunicar directamente con nuestra base de datos. Luego, el repositorio va a devolver nuevamente una entidad con los datos solicitados al servicio. El servicio va a devolver esta entidad al controlador y por último el controlador va a crear un response entity también en formato JSON y va a volver al navegador. De esta forma funcionaría más o menos un sistema de capas de una API REST. Por último, vamos a ver las operaciones RESTful de las que hablamos anteriormente. Vamos a tener estas operaciones y cada operación va a tener un método HTTP o un verbo y una URI. Entonces, para listar o para leer, vamos a utilizar el método get a través del nombre de un recurso. Por ejemplo, el recurso productos, para acceder a productos. Luego, para crear, utilizaremos el método post, también accediendo por el mismo URI. Luego, para leer, también con el método get, utilizaremos la URI con el nombre del recurso más el número o el ID del recurso. Para actualizar, vamos a utilizar, en nuestro caso solo vamos a utilizar el método put, pero también pueden investigar cómo se utiliza el método patch. En el método put también vamos a utilizar en la URI el nombre del recurso y el ID del recurso. Y por último, para eliminar un recurso vamos a utilizar el método delete, que también utiliza el nombre del recurso y el ID. Hasta acá vamos a llegar con el video de hoy. Espero que hayas entendido estos conceptos y así en el próximo video vamos a meternos de lleno a crear nuestra API REST. Nos vemos en la próxima.